vamos a hablar sobre este tema. Ya está en nuestros estudios Ramiro Escobar, un reconocido internacionalista, quien nos va a contar el ABC de esta crisis en Brasil. Gracias, Ramiro, por estar con nosotros. Gracias, Pilar, por la invitación. Permítame antes solidarizarme con las víctimas de hoy en Puno. Me parece algo escandaloso, algo que se tiene que detener ya. Todavía es importante, hay proyectos de vida, gente que quiere estudiar, gente que está con la vida en la mitad, jóvenes, y no es posible que esto siga ocurriendo en el país. Creo que esto se tiene que detener, tiene que haber una propuesta política y una forma de neutralizar esto que ya se está convirtiendo en una masacre. Y eso me parece que es urgente en el Perú y en el contexto regional. Y una pausa, hasta ahora no hay un comunicado, no hay ningún tipo de pronunciamiento por parte de la presidenta Dina Boluarte, y eso es lo que estamos esperando todos los peruanos. Por supuesto, tendría que dar un mensaje a la nación y explicar qué está pasando, ¿no? Ha suspendido el acuerdo nacional, pero bueno, ya han pasado varias horas y hasta el momento nada. Ahora sí, tocando ese tema que ha ocurrido en Brasil y que muchos creyeron que podía ocurrir algo muy similar aquí en nuestro país, porque son seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, que no aceptan el triunfo de Ignacio Lula da Silva y que han actuado con estos extremos, ¿no?, de tomar estas tres importantes sedes en Brasilia. Mira, en el mundo, Pilar, está creciendo una ola de intransigencia, de violencia, de fake news, de posverdad, que está siendo encabezada por algunos grupos políticos, principalmente de ultraderecha, pero también algunos grupos de izquierda, que crean una verdad alternativa, no aceptan un resultado electoral, no aceptan una realidad política y pueden perpetrar hechos de esta envergadura, que son terribles, que ponen en peligro la estabilidad democrática de un país y que tratan de moverle el piso a un personaje que en los hechos ganó una elección. Entonces, eso por no es posible. 1, 2, 3 votos, pero ganó. Ganó una elección, por unos 2 puntos, pero ganó una elección, tiene derecho a gobernar, y esto de estar asaltando las sedes de gobierno, pretendiendo desconocer lo que ocurrió, cosa que también ocurrió acá y está ocurriendo en otros países. Y creo que no se puede convivir de ese modo y no se puede hacer realidad la democracia. La historia es conocida, pero los efectos, bueno, en este caso en Brasil, bueno, ni en la peor pesadilla. Bueno, Brasil ha tenido dictaduras en el pasado. Hasta los años 80 más o menos tuvo una dictadura que estaba conocida por varios generales. No, y al referirme a ni en la peor pesadilla, era ayer ver esas imágenes de miles de personas ingresando a Palacio de Planalto, entrando al local de Parlamento, también del Tribunal Supremo. Bueno, remitían sin duda lo que ocurrió en Estados Unidos hace 2 años, ¿no? Claro. Este asalto al Capitolio protagonizado por señores de Trump no es exactamente un calco ni copia, pero tiene muchos paralelos, ¿no? Un presidente de ultraderecha, un grupo de gente que no acepta el resultado, se vende la historia del fraude y se pasa a este acto de violencia que felizmente ocurre un domingo, pero que de todas maneras es una vulneración al Estado de Derecho y a las mínimas formas democráticas que tiene que haber en un país, y en un país donde la división es muy grande y el peligro es que, aunque esto ha sido controlado, puede continuar. Y este silencio, bueno, ya ha habido un comunicado, un pronunciamiento por su cuenta del Twitter del expresidente Jair Bolsonaro, ¿no?, que está en los Estados Unidos, según sus colaboradores y su esposa estaría pues en un hospital atendiendo un mal, pero lo cierto es que demoró mucho, ¿no?, para fijar su posición, porque ha recibido una condena unánime internacional, lo que ha ocurrido en Brasil. Bueno, eso creo que ha fortalecido al presidente Lula, no ha habido prácticamente país que ha sido, digamos, nebuloso en la condena. Ha habido condenas desde Francia, de Estados Unidos, de todos los países de América Latina. Ha habido también un comunicado conjunto, ¿no?, de los Estados Unidos. Exactamente, y eso fortalece al presidente Lula. Además, lo que ha hecho hace unas pocas horas, ¿no?, es incluso ordenar una rápida investigación y una detención de por lo menos algunos de quienes perpetraron este acto, y han destituido por lo menos temporalmente al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, porque es un distrito federal. Ha tomado acciones rápidas para neutralizar la crisis. Parece que esto lo va a fortalecer, pero el problema, Pilar, es que ese grupo de gente intransigente, irracional, que se inventa una realidad paralela, está allí todavía y puede actuar de nuevo. No piensa. Bueno, y se deja llevar por estas fake news y por algunas informaciones pues bastante interesadas. No es todo el bolsonarismo, o sea, Bolsonaro tuvo 58 millones de votos, ¿no? Es un sector duro del bolsonarismo, radical, claro, que actúa en esa lógica
Pero lo que es preocupante es la anuencia de otro sector que no le parece mal o que, bueno, es explicable cuando esta es una clara agresión al Estado de Derecho. Y el propio presidente Bolsonaro no ha sido claro en su condena. Ha tenido una declaración nebulosa después de varias horas, diciendo que no están bien las invasiones, pero como que de alguna manera alentando, o por lo menos reconociendo que esos señores tienen derecho a hacer lo que hicieron. Entonces eso no puede ser, ¿no? Los golpes de Estado se condenan vengan de donde vengan y de inmediato y más y aún cuando son no importa el formato que hayan tenido, ¿no? Claro, más aún que son sus simpatizantes, y por otro lado ahora ya no hay excusa, pues porque las redes sociales, la cuenta del Twitter, uno está en un hospital, al toque pues o tú tuiteas o tu community manager de inmediato va a tener un pronunciamiento tuyo si es que quieres. Aquí exactamente, pues, eso no ha querido. Claro, sugiere, es como en el caso de Trump, ¿no? Sugiere que hagan pasar unas horas para que se pronuncie cuando la condena debió ser inmediata, ¿no? Y eso de alguna manera, por lo menos lanza un soplo de aliento a estas personas radicales que podrían cometer un acto similar, ¿no? Ahora, para cambiar de tema y rápidamente porque el tiempo nos ganó. En el caso de la decisión de migraciones, de no permitirle el ingreso a Evo Morales, ¿crees que es una medida acertada, lo que se está haciendo también desde el Congreso de la República para tratar un poco de controlar toda esta situación? Mira, yo creo que la diplomacia tiene modos de neutralizar crisis de ese tipo. O sea, antes de tomar una decisión de ese tipo, pudo haberse enviado algún emisario a Bolivia, ¿no?, para que hable con el presidente Arce, incluso pudo haberse promovido una reunión con el presidente Morales. La Canciller el día de hoy ha dicho que ese no es un asunto de Cancillería porque no se trata de... Yo creo que sí es un asunto de Cancillería. Porque sabemos el poder y la relación que tiene con Arce, ¿no? Obviamente es parte del movimiento del socialismo, entonces podríamos generar una aspereza con Bolivia, tenemos una con México, otra con Colombia, en un momento muy importante, un momento donde hay gobiernos de corte progresista en la región. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a descolocar de esa corriente si además la presidenta Dina Boluarte dice que pertenece a ese grupo? Pero estos actos yo diría un poco exagerados, no expulsar a un embajador, prohibir la entrada al país a un personaje controvertido, el señor Morales habla de insurrección, eso es inaceptable, pero eso se puede neutralizar con otras formas, para eso está la diplomacia, ¿no? Que dejen que haga su trabajo, ¿no? Y no, digamos, lo resuelvan solamente por una decisión de migraciones. A mí me parece que hay mucho más que hacer para evitar que nos estemos malquistando con países vecinos y no se hace nada o se hace mucho. Ahora, la congresista Ruth Luque la teníamos también aquí en nuestros estudios y lo que decía, bueno, que es inaceptable lo que están haciendo con Evo Morales y que eran simples palabras, ¿no? Simples palabras la del ex jefe de Estado boliviano, que eso no hace que la gente salga a protestar y que genere más división y odio en nuestro país. Mira, Pilar, hay una incapacidad del poder desde Lima o de quienes gobiernan en Lima para entender lo que ocurre en el sur, ¿no? Porque esa decisión de impedirle la entrada del país a Evo Morales y a otros personajes del gobierno boliviano que han venido, probablemente haya echado un poco de combustible a lo que está pasando ahora, porque Evo Morales sí es influyente en Puno, no en Cajamarca, no en Junín, pero sí en Puno. Es de origen aymara, no es exactamente un aymara, pero es de origen aymara, su familia, ¿no? Y los que están protestando en Puno también son aymaras y quechos. Entonces, no es posible que no se midan las consecuencias y no se entienda lo que está pasando en otra región del país. El sur siempre ha sido rebelde, ha sido distante con la capital. Cada vez más. Entonces, no lo puedes leer alegremente diciendo que simplemente son gente violenta. Hay una cuestión cultural ahí muy compleja, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haber estado, Ramiro, con nosotros y bueno, ¿no? Son opiniones, puntos de vista que estamos escuchando y compartiendo aquí en nuestros estudios con nuestros televidentes a propósito de esta crisis que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pilar, por la invitación.